¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Ya estamos aquí de nuevo para continuar nuestro estudio que comenzamos hace 8 días, esta tercera carta del apóstol Juan. ¿Y qué les parece si juntas hacemos una oración para poder darle continuidad a esta carta? Dios, te damos muchas gracias esta mañana. Gracias, Padre, por la vida. Gracias porque nos estás enseñando. Gracias porque tu palabra nos guía, Señor, a ser más como tú. Gracias por la bondad, Señor, y por la paciencia y por la ternura con que nos hablas a través de tu palabra, nos enseñas cuánto hay que aprender, cuánto hay que mejorar, cuánto hay que crecer, Señor, sobre todo. Y yo te pido, Padre, que este día y esta enseñanza que nos vas a otorgar hoy sea para eso, Señor, para que nosotras podamos seguir caminando en ascenso hasta la plenitud del Hijo de Dios. Y aguardamos con emoción, aguardamos con fe y con mucha esperanza, Señor, el día que te veamos, el día que tú vengas, Señor, y te damos gracias esta mañana porque aquí estamos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a darle comienzo a lo que empezamos hace 8 días. Yo siento que es como la continuación porque me quedé en el verso 4 del capítulo 1 de esta segunda carta. Y les dije, voy a comenzar con este último versículo. No quise ahondar demasiado por el tiempo, pero también porque es un versículo, yo podría decir que es el versículo clave de toda la carta, de toda esta tercera carta, que es un solo capítulo. Y bueno, permítanme hacer una lectura corrida desde el verso 4 hasta el verso, hasta el final. ¿Qué les parece? Vamos a leer todo el capítulo y ya vamos platicando verso por verso, muy rápido para continuar. Hace 8 días leímos la salutación, bueno, la voy a retomar, aunque ya no vamos a hablar más que del verso 4 en adelante. Dice así: el anciano Gayo, el amado, a quien amo en la verdad, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que oír que mis hijos andan en la verdad. Verso 5 dice: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo, los amigos te saludan, saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Y bueno, pues esta es nuestra tercera carta. Recordemos rápidamente el verso 3.
Dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Y poquito antes él había orado y le había dicho, había orado, había saludado y había dicho que él oraba y que él pedía porque la salud, tanto la salud como el alma de Gallo fuera prosperada con el propósito de que él fuera un personaje central, o él ya estaba siendo un personaje central y muy importante en ese tiempo. Ahorita vamos a platicar cómo es que se movía en la iglesia primitiva este tema del apoyo de la verdad, pero el apóstol Juan tiene muy claro que es importante que la persona de Gallo permanezca en el servicio de una manera correcta, porque en contraste, ya lo platicamos y ya lo leímos ahorita, está otra persona que se contempla a sí mismo como autoridad, que se compara incluso con los apóstoles y que él quisiera tener una preeminencia dentro de la iglesia. Entonces, la importancia de que Gallo esté saludable, esté fuerte y sea prosperado es grande, para que todos estos hermanos que necesitaban ser ayudados, y de esta manera se estaba sosteniendo y se estaba propagando la iglesia de Cristo en aquellos tiempos, pudiera ser bendecida, ser virtuosa. Recordemos rápido, aquí en el verso 2 le dice, así como prospera tu alma. Y aquí Juan hace una analogía, ya lo platicamos hace 8 días, pero bueno, se los menciono, una analogía entre la condición de nuestra salud. Hice algunas referencias de todo lo que ahorita está siendo importante por cuestión de esta pandemia, y nosotros le estamos dando relevancia y nos damos cuenta que es importante el estar sanos, el tener un sistema inmune fortalecido, el cuidar nuestra alimentación, el cuidarnos los unos a los otros para evitar mayores pérdidas, mayores daños y mayores situaciones. Entonces, aquí Juan hace una analogía entre la condición de nuestra salud física y la condición de nuestra alma, o sea, la salud de nuestra alma. Y aquí tenemos que hacer una reflexión también muy importante, que hace 8 días se me olvidó comentar, pero que es trascendente. Muchos cristianos, muchos de nosotros, y lo digo con sinceridad, siendo parte de esta exhortación, porque creo que todos nos daríamos cuenta de nuestra condición espiritual, de nuestra condición almática, si se pudiera ver cómo se ve o estudiar cómo se estudia nuestra condición física. O sea, nuestra condición física la llevas a un laboratorio y te hacen estudios de sangre y perfiles, estudios de 1000 cosas distintas, tomografías, radiografías, ultrasonidos. Hay tantos estudios que nos dejan contemplar muy claramente cuál es la condición de salud que una persona tiene. Y te puedes dar cuenta, no, pues tienes mal el funcionamiento de tus riñones, no, tus pulmones están funcionando de tal o cual manera, estás bajo en tal sustancia, necesitas cuidar más este tipo de alimentación para evitar tales cosas. O sea, tenemos una manera de poder contemplar lo físico tan clara, pero si toda esta forma física que tenemos de contemplar nuestra salud la pudiéramos experimentar de manera almática, muchos cristianos estaríamos desesperadamente enfermos, estaríamos desastrosamente enfermos en nuestra salud espiritual. ¿Por qué? Y hace 8 días leíamos, porque no somos cotidianos, porque no nos ejercitamos cotidianamente. Mira, un ejemplo muy claro, la gente de verdad que se ejercita cotidianamente, físicamente, qué salud tan padre tiene de repente, ¿no? La energía que tiene, la condición física, la estructura muscular, todo esto, y dices, ay, qué padre, ¿no? O sea, digo, yo no soy un ejemplo, por eso digo qué padre, porque lo veo muy claramente y digo, ay, comer como ella, caminar como ella, correr como ella, hacer ejercicio de esa manera, y lo veo como algo valioso, algo, digo, no tiene una trascendencia
tan grande como la debe tener el crecimiento, la salud y la condición espiritual que debemos de tener, pero es un ejemplo muy claro de algo. Pero si pudiéramos verlo en el sentido espiritual, nuestra condición física espiritual, nuestras capacidades de discernimiento entre lo bueno y lo malo por medio del ejercicio cotidiano de nuestro crecimiento en la palabra de Dios, muchos nos daríamos cuenta que estamos peor que físicamente. Y eso es tremendo, o sea, necesitamos reflexionar al respecto y de verdad tomar la decisión, mira, de la salud es correcto, del ejercicio es correcto, de la alimentación es correcto, pero también es muy importante y es más trascendente para la verdad y para ser colaboradores de la verdad, el cuidado que nosotros le damos a nuestra vida espiritual. El cuidado, o sea, de verdad que si como haces ejercicio leyeras la palabra, estarías en una condición espiritual mucho mejor, en una condición física espiritual mucho mejor. Y bueno, más adelante, en el verso 4, dice así: no tengo yo mayor gozo que que el oír que mis hijos andan en la verdad. Punto número 1 y bien hermoso, ya lo platicamos hace 8 días, pero quiero enfatizar el amor del liderazgo del apóstol Juan hacia Gayo y hacia la iglesia querida, como la llama en la segunda carta, es comparado con el amor del padre a un hijo, o sea, de un padre a un hijo. Y yo creo que todas las que aquí en este estudio somos mamás podemos comprender que no existe, ahí sí nuestra carne no interfiere normalmente en competencia con nuestros hijos. O sea, con respecto a nuestros hijos siempre queremos que les vaya mejor. Siempre queremos que logren cosas, siempre queremos que sean librados del mal, siempre queremos que crezcan espiritualmente. Ojalá lo quisiéramos más, porque seríamos mejores maestros de nuestros hijos. Pero esta manera en que aquí el apóstol hace mención de su liderazgo y hace un comparativo con el amor del padre a un hijo, nos tiene que llevar a nosotros a la reflexión del amor y de la manera en que nosotros debemos amar a nuestros hermanos. No importa si tú eres el líder, no importa si hay uno arriba de ti, no importa si el que está arriba de ti no es tan cool como Juan, como el apóstol Juan, no importa. Aquí el mensaje es para ti de manera personal. La palabra tiene que ser trascendente a nuestra propia vida, no a la vida del vecino, no a la vida del pastor, no a la vida del esposo, porque muchas veces decimos, ay, ¿por qué Gerardo no oye este estudio? Sí es real que hacemos eso, pero te digo algo, hoy Dios te está hablando a ti. Hoy Dios me está hablando a mí y la función que la palabra debe ejercer en mi vida es mi propio crecimiento, mi propia transformación. Y bueno, esta manera de decir, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad, y nos damos cuenta que la bendición que Juan quiere para Gayo y que la buena voluntad que Dios quiere para Gayo procedía del entendimiento que Juan tenía de que Gayo caminaba en la verdad. O sea, de que Gayo era un hermano fiel, un hermano que amaba al Señor Jesucristo, un hermano que estaba caminando en este amor, permaneciendo en esta fe de manera genuina y auténtica. Por eso es que él lo dice con esta certeza y por eso es que él anhela verlo crecer y seguir creciendo en esto. O sea, si tú ves a tu hermano fluctuante y dices, chin, no. A veces hasta no es que no quieras que crezca y no es que no quieras que prospere, pero a veces dices, híjole, si en esa condición el Señor le da más, Él va a creer que está bien y a veces no quisieras que yo lo he vivido con respecto de mis hijos, ¿no? Cuando yo veo que mis hijos andan así como fríos con Dios y por las tortas, de repente digo, ay Señor, no les des
tanta bendición, o sea, que ellos no puedan sentir que están haciendo lo correcto, que ellos puedan darse cuenta que no están, porque a veces quisiéramos darles las perlas, ¿no? O sea, quisiéramos ponerlos sobre alfombras rojas, quisiéramos darles todo en una charola de plata, pero de verdad tenemos que darnos cuenta que el amor verdadero y el anhelo de la prosperidad sobre nuestros hijos también va encaminada en dónde andan caminando ellos, dónde están caminando, en qué están desgastando sus esfuerzos, en qué están desgastando su dinero, en qué están desgastando su corazón, su vida entera. Porque si tu hijo está desgastando o si un servidor que está a tu cargo está desgastando su vida en pláticas incorrectas, está desgastando su vida en valores de esta tierra que no tienen una verdadera importancia para el reino de Dios, tú tienes que decir, híjole, aunque quisiera dártelo todo, voy a evitar un poco para no dañarte, para que tú no creas que estás bien. Y como papás tenemos que hacer esta reflexión respecto a nuestros hijos y dentro del liderazgo también respecto a la gente que sirve. Yo les decía, a veces con tal de caer bien somos bien, ¿cómo decir?, dadores. Somos muy acogedores, pero hay que tener mucho cuidado con discernir. Y aquí Juan está haciendo énfasis a esto, o sea, yo te deseo toda la bendición, te deseo toda la prosperidad, incluso material, y ahorita vamos a ver por qué es este deseo de Juan, para que Gallo sea prosperado aún en su salud, aún físicamente, aún materialmente. Yo te deseo todo esto porque sé que andas en la verdad. Así lo expresa el oír que mis hijos andan en la verdad. Esto es importante. La buena voluntad de Juan hacia Gallo procedía de este entendimiento, o sea, de esta comprensión que él caminaba en la verdad y nada agradaba más a Juan que el saber que sus hijos, y aquí podemos pensar que muy probablemente Gallo conoció al Señor Jesucristo por medio de la exposición y de la predicación de Juan, del apóstol Juan, o de las iglesias que Juan había conformado y de los líderes que él estaba atendiendo y levantando. Entonces Juan veía como parte de sus hijos espirituales a Gallo, y dice, nada agradaba más a Juan que el saber, o esto así lo expresa él en la palabra, que sus hijos andan en la verdad. Juan sabía esto de Gallo, ¿por qué? Porque vinieron los hermanos, y de esto ya platicamos hace 8 días, y ellos eran los que daban testimonio de la verdad que habitaba en la vida de Juan. O sea, era notorio el testimonio de Gallo, era notorio el testimonio de Gallo, tanto que llegó a oídos del apóstol Juan. Él era informado del testimonio de que Gallo y de que su caminar en la verdad era no solamente notorio para otros, sino era bendición para otros, era de bendición, era el testimonio de alguien tras quien tú quieres caminar. Todos hemos conocido personas que dices, ay, me gusta. O sea, me gusta cómo habla, me gusta cómo se expresa, me gusta cómo ama, me gusta su misericordia, me gusta cómo puede aguantar el agravio a su propia persona con tal de mostrar a Cristo. O sea, todo esto rodeaba la personalidad de Gallo. Y bueno, nada, permítanme, su caminar. Ok. Andar en la verdad, también es importante que nosotros hagamos un poquito de alto, digo, ya creo que lo explicamos muy bien, la importancia de poderlo discernir como padre aquí en la tierra, la importancia de poderlo discernir como un líder dentro de tu iglesia local, la importancia de poderlo discernir como un hermano dentro de la iglesia que puede estar ahí
o para dividir o para animar o para alentar, que es el propósito, ¿no? O sea, alguien como Gallo que estaba haciendo luz dentro de su casa, luz dentro de su iglesia local. Y ese que mis hijos andan en la verdad, ¿qué es andar en la verdad? O sea, vamos a tratar nada más de hacer mención un poquito respecto de esto. ¿Qué significa andar en la verdad? No solamente significa formar parte de una congregación con una sana doctrina, porque tú puedes decir, yo ando en la verdad, o sea, estoy en la mejor iglesia que existe en estos momentos en las redes y en los medios, ¿no? O podemos sentirnos como cómodos porque se habla bien de la enseñanza de tal lugar, de tal congregación, pero eso no quiere decir andar en la verdad. O sea, tú puedes estar dentro de una iglesia saludable, tú puedes estar dentro de una iglesia donde se enseña la verdad, donde se predica la palabra de Dios, donde se enseña la Biblia y solamente la Biblia, y no necesariamente eso implica que tú andes en la verdad. O sea, tú puedes decir, yo ando en la verdad porque estoy en una buena iglesia con una sana doctrina, de ninguna manera, porque aquí estamos viendo el contraste, o más adelante vamos a ver el contraste de dos personas que están dentro de la misma congregación con actitudes y posturas diferentes, y aquí la exhortación es cuál postura vamos a tomar cada uno de nosotros. Andar en la verdad significa andar consistentemente con la verdad que crees. O sea, yo digo, yo creo en Cristo, bueno, mi vida tiene que ser consistente o tiene que ser congruente con lo que estoy diciendo que yo creo. Yo digo, yo soy un seguidor de Jesús, yo tengo que ser alguien que se parezca a Jesús, que camine como caminaba Jesús. O sea, si tú crees que has caído, que has tropezado o que tienes una dificultad, entonces camina de acuerdo a ello. O sea, camina de acuerdo a esa condición en la que te encuentras. Esto es importante y trascendente porque muchas veces, en serio, dentro de la iglesia local, estamos viviendo en nuestros hogares situaciones donde dices, estoy mal. O sea, estoy mal, he actuado de una manera incorrecta, estoy en un momento donde no estoy caminando con mucha sabiduría, estoy mal, pero llego a la iglesia y me pregunta todo el mundo, ¿cómo estás? Bien, hermano, bien, gracias a Dios, con tal de no generar ruido, ¿no? O sea, muy bien, muy bien, ¿cómo las cosas en casa? Bien, gracias, gracias. Y a veces hasta con cara de ni siquiera nos podemos reír cómodamente, ¿no? Porque en el fondo de nuestro ser sabemos que las cosas no están bien. Y declararlo dentro de la iglesia local y pedir la ayuda y reconocerlo, eso literalmente es andar en la verdad. O sea, eso te hace una persona genuina y auténtica, completamente congruente con la persona de Jesucristo. Él nos encomendó a andar en la verdad, pero Él habló con la verdad. Él expresó con mucha valentía todo el tiempo la verdad, aún a pesar de ser perseguido, aún a pesar de que buscaban matarle, aún a pesar de que lo llevaron a la cruz del Calvario. De esta manera nosotros podemos entender que andar en la verdad va más allá del entorno geográfico, doctrinal que tú te encuentres y en el que tú camines. Andar en la verdad significa caminar de una manera que es real, completamente real y genuina. Andar en la verdad sin ninguna falsedad y sin ocultar nada. Esto es difícil, pero sí es para que nosotros reflexionemos respecto de esto. Es difícil porque nos gusta quedar bien. Es difícil porque no nos gusta que nos disciplinen. O sea, también, si tú vas y dices, oye, ¿qué crees que estoy metida en esto, en esto, en esto? Te van a exhortar. Punto número 1, la exhortación va a ser, deja de hacerlo. Y muchas veces no andamos en la verdad porque no queremos renunciar a nuestra forma incorrecta de vida, a los pecados que estamos amando. ¿Sí me explicó? Entonces, tiene un precio andar en la verdad, pero a esto se refiere la palabra, y luego nosotros podemos darnos cuenta que esta enseñanza o lo subsecuente nos permite aprender
de los buenos y de los malos, porque aquí hay un contraste entre Gayo y Diótrefes, o sea, dos personas diferentes que nos empiezan a mostrar dos personalidades diferentes dentro de la misma iglesia local. Aquí en Tercera de Juan, capítulo 1, del verso 5 al verso 8, se los voy a leer muy rápido para saber de qué vamos a hablar y vamos a poder platicar de este contraste. Dice: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Y este es el encargo que Juan le hace a Gayo, sabiendo que Gayo camina en armonía con este encargo, con este pensamiento. No es el encargo que le hace a Diótrefes, porque él también es avisado y conoce cuál es el pensamiento y cuál es el proceder de Diótrefes respecto a esta necesidad específica dentro de la iglesia. ¿Ok? Entonces le dice, dentro de las cosas que Juan le dice a Gayo, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Juan felicita de alguna manera o reconoce, le da un reconocimiento a Gayo por su hospitalidad, por la fidelidad que él muestra en la hospitalidad con que recibe a estos hermanos. Y esto podría parecer algo trivial para nosotros, o sea, podrías decir, bueno, pero ¿y eso a mí de qué me sirve o en qué me puede ayudar? Pudiera parecerlo, pero de ninguna manera lo debe de ser. No debe de ser algo trivial, porque es un hacer práctico o es una manera práctica de representar el mandamiento fundamental de todo el compendio del que platicamos hace 8 días, desde el Evangelio de Juan hasta la primera, segunda y tercera carta de Juan. ¿Ok? Esta es la manera práctica, o sea, es la representación práctica, la representación real, la representación auténtica del mandamiento de amarnos los unos a los otros, el amor en acción literalmente. O sea, estamos viendo la manera en que se está manifestando el amor del que ya se habló, el amor que ya nos enseñaron, que ya se planteó como un mandamiento, ese amor ágape que no proviene de nosotros, sino que proviene de lo alto, ese amor. ¿Cómo lo vamos a llevar a la práctica? Este era un cumplido, era un reconocimiento, era una felicitación de parte de Juan a Gayo, pero era un gran cumplido, porque le dice de esta manera: te conduces fielmente. Esto es muy hermoso. Nosotros podríamos, o yo les recomiendo que lo podamos subrayar. Estoy tratando de ver, es el verso 5 donde dice: amado, fielmente te conduces. Vamos a subrayar fielmente te conduces para que quede marcada en nuestra Biblia de verdad un recordatorio de algo que Dios valora, de algo que Dios va a describir con su propia boca el día que le veamos cara a cara, el día que estemos delante de Él. Acompáñenme, por favor, a Mateo capítulo 25. Vamos a ver un poquito de esto y vamos a ver la importancia de esta manera en que Juan se dirige a Gayo. Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25, y permítanme leerles por favor el verso 21, dice así. Y si se dan cuenta, o bueno, si sus Biblias tienen el texto o las palabras de Jesús en rojo, aquí nos vamos a dar cuenta que este dicho lo dijo Jesucristo a sus discípulos, hablándoles o narrándoles, en este caso específico, la parábola de los talentos. Y vamos a leer por favor el verso 21, dice así. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo fiel,
Subrayen nuevamente, bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Se dan cuenta? O sea, el Señor en esta parábola está representando la manera en que se pudiera llegar a expresar este Señor de los talentos de estos siervos que recibieron los talentos. O sea, la manera en que en algún momento el Señor se pudiera expresar de nosotros respecto a la labor que nosotros hayamos ejercido en esta tierra. Era un gran cumplido porque sea lo que sea, absolutamente, y no importa, y esto también es muy importante que lo consideremos, sea lo que sea que Dios nos asigne a hacer, cualquier cosa que nos corresponda hacer dentro de la iglesia local, nosotros debemos hacerlo con fidelidad. Fidelidad al Señor, fidelidad a la presencia constante de Dios delante de nosotros, fidelidad o sea, siéndole fieles al que ve nuestro corazón. Él sí sabe perfectamente cómo sirves tú al Señor. Si lo sirves como Diótrefes, buscando ser mejor que los demás, si lo sirves como Diótrefes, sintiéndote mucho porque traes un gafete que dice algo como coordinador o que dice algo como pastor. O sea, si de esta manera tú es que sirves al Señor, Dios lo ve y Dios contempla tu fidelidad respecto a esto. Entonces, de verdad, sea cual sea el encargo que Dios nos haga dentro de la iglesia, tengamos muy presente que para el Señor lo hacemos. Y te digo algo, no importa si eres el que, o sea, me encanta pensar en esto porque digo, aquí estoy viendo muchas sillas y los domingos, cuando llegamos en la mañana a la iglesia, nos toca ver a los edecanes que llegan tan temprano y tan guapos, o sea, a veces llegas, o yo, ¿no? A veces llego temprano, pero llego acabándome de pintar y como que tengo ese tiempito todavía, ¿no? Pero ellos llegan ya todos perfectos para no tenerse que pintar, para no tenerse que hacer nada y se ponen a alinear las sillas, ¿no? Y ven la distancia y digo, ay, ¿cómo lo logran? O sea, les quedan, o sea, adquieren un talento bonito, ¿no? La sonrisa de las hermanas que llegan y te saludan cuando empieza el servicio en la mañana y todo absolutamente forma parte de la iglesia local y todo ayuda a que la verdad sea mostrada. Todo ayuda a la verdad, todo es parte de lo mismo. Y ahorita más adelante nos vamos a dar cuenta cómo para Dios es tan importante el soldado que detona la metralleta como el que le pone agua en la espalda cuando está ardiendo por el fuego de la guerra, y cómo la enfermera que tras las trincheras está lista y preparada para limpiar y para ayudar y esto lo vamos a ver un ejemplo en el Antiguo Testamento. O sea, el trabajo que tú hagas dentro de la congregación tiene un alcance eterno. Y no necesitas que nadie lo reconozca en esta tierra. No necesitas que se te nombre de una o de otra manera. No importa de verdad. Importa la fidelidad con la que tú estás sirviendo al Señor, la fidelidad con la que tú limpias los baños, la fidelidad con la que tú alineas las sillas, la fidelidad con la que tú le ofreces un té a un hermano, la fidelidad con la que tú cargas las bocinas y te desgastas la espalda porque los chavos del ministerio de staff siempre andan con sus cinturones así como protegiéndose la espalda para no salir lesionados y de repente exponiéndose a situaciones y créanme de verdad que si haces una reflexión, los chicos del audio, ¿no? Haciendo que esto pueda ser posible, porque si no, ¿quién le pica esa tecnología y quién le mueve y quién regula el volumen? O sea, todo nuestro servicio ayuda a la verdad. Todo lo que hacemos, todo absolutamente, el hermano que desde su casa o que llega muy temprano a la iglesia y ora,
clamándole al Señor porque ese día la palabra pueda ser expuesta con libertad y sin interrupciones. El hermano que negocia el contrato con el salón o con el lugar, el que está pendiente de las finanzas y de la contabilidad para que todo camine de manera saludable. O sea, el trabajo de cada uno de nosotros ayuda a la verdad. Ayuda a la verdad, pero es importante entender que nos vamos a presentar delante del Señor de los talentos y que el Señor, al externar como Juan externó respecto de Gayo de su fidelidad, va a hablar de nuestra fidelidad o de nuestra infidelidad dentro del trabajo. Entonces, sí es importante, o sea, sí es más trascendente de un simple cumplido a su hospitalidad fiel. Y bueno, por supuesto que a todos nos deja así como de, uy, sí, tengo que trabajar en eso, tengo que ir con Dios y tengo que pedirle a Dios que me ayude a depurar todo aquello que está estorbando. Yo tengo que ser encaminada y yo tengo que encaminar a los demás al servicio a Dios, al servicio correcto a Dios. En aquel tiempo, vamos a platicar un poquito de cómo eran las cosas y por qué es que Dios le habla a Gayo de este tema específico respecto del recibir y de la hospitalidad a los cristianos. En aquel tiempo, los viajeros cristianos, o sea, los que andaban caminando y propagando el evangelio para que la iglesia se extendiera en los confines de la tierra, que en ese tiempo los confines de la tierra era Portugal, España, Roma, o sea, era lo que se había contemplado en aquel entonces como el punto al que querían llegar para propagar el evangelio. En aquel tiempo los viajeros cristianos generalmente eran ministros que se movían, o sea, ministros no que se establecían en una iglesia y permanecían en la iglesia hasta que la iglesia creciera grandemente, sino había muchos ministros itinerantes, lo que ahora nosotros conocemos como misioneros, ¿sí? Y todos estos ministros normalmente dependían de la hospitalidad que se les otorgara al llegar a un lugar, a otro lugar, a otro lugar, para otorgar sus enseñanzas, para llevar la carta que había mandado Juan, para recoger la carta que iba de vuelta, para establecer liderazgo dentro de un lugar o simplemente para pasar una noche, 2 noches, 3 noches en compañía de sus hermanos, fortaleciéndose para continuar y establecer una iglesia en otro lugar. O sea, esto era lo que sucedía en aquel tiempo. Y Juan sabía que cuando los cristianos atendían a aquellos que luchaban y que estaban encaminados o encargados por Dios para extender el evangelio, Juan sabía perfectamente que esos que recibían con hospitalidad fiel a estos hermanos se convertían en unos que cooperaban exactamente igual con la verdad. Cooperaban exactamente igual con la verdad. Acompáñenme, por favor, a Primera de Samuel, a la primera carta, al primer libro de Samuel, Antiguo Testamento. Déjenme encontrarlo rápido, capítulo 30. Vamos a ver aquí un ejemplo de cómo la recompensa de una guerra peleada es igual, o sea, ante los ojos de Dios la recompensa para la hermana de escuderos de oración va a ser igual que para la de decanes, que para el de staff, que para el pastor, que para el maestro, o sea, de esta manera lo vamos a poder ver aquí. Primera de Samuel, capítulo 30, permítanme leerles del verso 21 al verso 25, dice lo siguiente. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba.
Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: ¿por qué no fueron con nosotros? No les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que lo tomen y se vayan. Y David dijo: no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. No hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién lo escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje, les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Y aquí nos damos cuenta y aquí vemos que hay una manera de pensar. Yo no lo puedo establecer como una ley, aunque quedó establecido, así lo dice aquí la palabra, en el verso 25, desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Nosotros nos podemos dar cuenta que este pensamiento es el pensamiento de Dios. O sea, es la contemplación de Dios en ese tiempo dentro de la iglesia primitiva y actualmente dentro de nuestra congregación. O sea, el líder, en este caso el rey David, dentro de este ejemplo, se da cuenta que hubo algunos que se quedaron en el bagaje porque estaban cansados, porque estaban lesionados, porque no pudieron ir al frente de batalla, pero cuando regresan con el botín que se adquirió acá y regresan con estos hermanos, David toma la determinación de repartirlo por partes iguales de la misma manera, y algunos que estaban siendo motivados por su carne dicen: ¿cómo es posible que les vas a dar lo mismo a estos que a mí, que me acabo de enfrentar a tal enemigo y que me pasó la lanza en el costado y vengo malherido y necesito más? O sea, como que así somos de repente los seres humanos, pero con el Señor no hay grados. O sea, con el Señor no hay el que merece más o el que merece menos respecto de la función que ejerzan, pero sí respecto de la fidelidad en el servicio. Entonces aquí podemos tener una enseñanza muy interesante, muy importante respecto de aquellos que están encaminados como es digno de su servicio. Así dice aquí la palabra en la 3 de Juan, como es digno de su servicio y que cooperan con la verdad. ¿Ok? Bueno. Y él sigue explicando, o sea, aquí el apóstol Juan le sigue explicando, aquellos a quienes estás ayudando no aceptaron, o sea, no aceptaron nada de los gentiles. De esto ya platicamos un poquito. O sea, Jesús prometió que aún la ayuda ofrecida en un vaso de agua, bueno, perdónenme, esto haciendo referencia un poquito a lo que leímos aquí en Mateo, donde dice: bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Dios había prometido que aún, o sea, como para concluir esto que leímos aquí en Samuel, que aún los que ofrecían un vaso de agua a algunos de sus hijos no se olvidaría. O sea, Dios no se olvidaría cuando entregue las recompensas. Aún un vaso de agua que tú puedas darle a uno de estos tus hermanos que están propagando la verdad, Dios lo contempla, Dios lo tiene ante sus ojos. Y esto también explica por qué Juan oraba por la prosperidad de Gallo. Por eso quise sí mencionarlo, porque se ha tergiversado y se ha malentendido terriblemente este tema de la prosperidad, donde se centra todo en el materialismo, donde se centra todo en el bienestar
propio y hay quienes te llegan a decir que tiene de malo ser rico, que tiene de malo ser, si somos hijos de un rey, del dueño del oro y de la plata, entonces yo puedo tener todo el oro y toda la plata, pero en un entendimiento tan bizarro y tan alejado, de verdad, tan alejado de la enseñanza de la palabra, donde el mismo rey David, dense cuenta de esto por favor, donde el mismo rey David, siendo el rey que iba a la batalla, regresaba y de lo traído del botín, él tomaba la determinación de repartirlo de una manera totalmente equitativa. No sé si igualitaria, pero sí equitativa, con una justicia divina, no centrado en la persona, no centrado en el rey David. O sea, como yo soy el rey, yo me quedo con el oro. Y ustedes los súbditos, bueno, se quedan con la plata, el bronce y… Sí me explicó. O sea, nosotros tenemos que darnos cuenta y esto explica por qué Juan oraba por la prosperidad de Gallo. Porque Juan sabía perfectamente que Gallo, aún de sus bienes materiales, usaba y utilizaba estos recursos de manera piadosa, de manera entregada. Esa palabra piadosa quiere decir centrada en Dios. O sea, cuando tú eres una persona piadosa, eres una persona que está centrada en Dios. Cuando tú actúas de manera piadosa, estás actuando de manera que le da la gloria a Dios. ¿Sí? A esto se refiere, de una manera piadosa, siendo una bendición para otros. O sea, Gallo con sus bienes materiales, con sus recursos materiales, él era bendición para otros. Y si Dios bendecía a Gallo, si Dios bendecía a Gallo, con prosperidad material, o sea, con recursos materiales, también otros serían bendecidos. Estos que venían y que estaban trabajando para la obra, propagando el evangelio, y dice la palabra ahí, sin aceptar nada de los gentiles. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos también era una costumbre y una tradición, porque no eran nada más los cristianos los que estaban propagando conocimiento, sino había muchas corrientes filosóficas, había muchos enseñadores, muchos… ¿cómo decir? Muchos enseñadores es la palabra, muchos maestros que andaban por el mundo mostrando su manera de pensar, su filosofía, sus investigaciones, sus descubrimientos, sus desarrollos, y era común y era cultural que la gente gentil, que los gentiles sostuvieran de alguna manera o apoyaran de alguna manera a estos filósofos, a estos conocedores, a estos iluminados, ¿no? Que andaban por ahí propagando alguna forma de pensamiento. Pero cuando un cristiano se convertía al cristianismo y entendía que toda esta corriente de este mundo no es la verdad de Dios, no era la verdad de Dios, yo les decía hace 8 días, le daban la espalda a la manera antigua de vivir. O sea, ellos dejaban de vivir de la manera antigua en la que vivían, muchas veces dejando trabajos, oficios, muchas veces ellos eran los que enseñaban las falsas enseñanzas, las filosofías humanistas, y quedaban de alguna manera pues con menos capacidad de recursos. Y además no aceptaban ya más de los gentiles a manera de testimonios. Ellos testificaban, no, yo no pertenezco a esto, yo no me voy a alimentar de esta manera. Entonces comenzaba una necesidad de amarnos también de manera material los unos a los otros, dando de nuestro recurso para que la obra se sostuviera. Y eso hasta el día de hoy funciona así. O sea, nosotros que servimos al Señor dentro de la iglesia de tiempo completo, recibimos el apoyo material para nuestra vida de manera que podamos dedicarnos. Y muchos de los servidores también reciben un salario dentro de la iglesia para que la iglesia tenga gente que pueda estar dedicada de tiempo completo, o sea, una jornada laboral completa y en muchas ocasiones un poco más de esta, ¿sí?
Y todo esto tiene un sentido completamente lógico y desde esos tiempos se entiende entonces por qué Juan oraba y pedía por la prosperidad en la vida de Gayo. Dice, ¿cómo es digno de su servicio a Dios? Aquí lo podemos leer nuevamente. Dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Los cristianos no solo somos llamados a ayudar. O sea, los cristianos, los hijos de Dios, no solo somos llamados a ayudar, sino somos llamados a través de esta carta, y si nosotros lo traemos a nuestros tiempos, sino somos llamados a hacerlo como es digno de su servicio a Dios. Hacerlo como es digno de su servicio a Dios. Debemos hacer lo mejor para servir a otros con excelencia. No somos llamados solamente al servicio y a servir a medias, como muchas veces hemos hecho muchas cosas, sino somos llamados a crecer también de esta manera. Ya hablamos del crecimiento en el ejercicio de los sentidos respecto de la palabra de Dios, pero en la práctica nosotros tenemos que crecer también en la manera en que nosotros servimos a los demás. O sea, si mi servicio hace 2 años era con cansancio y con mala gana y con una mala actitud, se demuestra un crecimiento y una madurez cuando yo digo, ay, me acuerdo que antes servía y me sacaba de onda esto, pero ahora sirvo y siento tanto gozo de poder darle agua a uno de estos hijos de Dios en la expresión de Jesús. Y bueno, Jesús dijo, y vamos a hacer otra vez un poquito de reflexión para poder terminar con esta enseñanza. Jesús dijo en Mateo, como estábamos platicando hace rato respecto de esta parábola de los talentos, y ahora vamos a ir por favor a Mateo capítulo 10, que es otra parte donde el Señor habla respecto a estos mismos temas. Acompáñenme por favor, Mateo capítulo 10, les voy a leer el verso 40 y 41. Mateo, ahí voy, capítulo 10, verso 40 y 41, y el Señor desde esta palabra nos deja como fundamentar todo esto que hemos venido platicando. Dice así, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Creo que tenemos que emocionarnos. A mí se me hace muy emocionante pensar que al servir yo a alguien más, que al recibir a alguien en mi casa, que al apoyar de alguna manera en mis capacidades la obra de la verdad, la obra del Evangelio, el Señor es quien lo recibe. O sea, dice, y está padrísimo, dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Muchas veces nos cuesta trabajo, sobre todo en nuestra casa, ¿no? Cuando somos un poco, nos gusta estar solos, yo soy un poco Grinch, o sea, lo tengo que confesar. Gerardo es un poquito lo contrario a mí, a él le encanta recibir gente en la casa, y esto es algo que yo agradezco mucho porque él me ha enseñado la hospitalidad y ahora la ejerzo más por agradar a mi Señor, más por convicción de esta palabra, por creerle a Dios, que porque Belia y la carne de Belia le gustaría. O sea, a mí me gusta solo, chiquito, privado, no sé, ¿no? O sea, esa es mi personalidad, pero
cuando yo leo esto y digo, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, yo muchas veces he ejercitado este pensamiento diciendo, y se lo digo aquí que cuando le enseño de este tema, se los digo a ustedes ahorita que lo menciono, se los he dicho a mis hijos muchas veces, a Rebeca, a Samuel también, en muchas ocasiones nosotros no sabemos, pero un día sin saberlo podríamos hospedar a un ángel. O sea, el corazón de la hospitalidad debe ser un corazón constante en el cristiano verdadero, porque a Dios le agrada que nosotros invirtamos en la propagación de la palabra. Entonces, si tu casa, yo así lo pienso, voy a ser un poquito práctica en este ejemplo que voy a dar. Mi mesa, ¿no? Tiene 6 sillas y nosotros somos 3 en casa, nos quedan 3 sillas. O sea, si tú tienes espacio para sentar a alguien más, digo, y a veces se le suman los banquitos y el taburete de la recámara y lo que sea, pero si tú tienes la posibilidad y la oportunidad de ser hospedador, no dudes en hacerlo. Sí estamos viviendo tiempos donde hay que estar seguros, sí hemos venido leyendo que hay que discernir a quién sí y a quién no, pero que tu casa no sea una casa blindada, ¿no? Que no sea una caja negra cerrada así tremendo para los demás, porque al Señor le agrada que nosotros les sirvamos a los demás. Dios quiere que nosotros tengamos y mostremos, como dice la palabra aquí en Primera de Juan, una hospitalidad fiel, una hospitalidad que reciba a Dios, una hospitalidad que reciba a los hermanos de la iglesia, una hospitalidad dispuesta a perder, porque esto es real. O sea, también cuando tú eres hospitalario y dices, híjole, voy a hacer de comer para 15 y no para 3 o para 4, entonces pues hay que comprar más de esto, más de esto, más de esto, más de esto, ¿no? Y después te das cuenta y dices, ups, no me compré los tenis que me pude haber comprado, pero estuvo padrísimo poder dar, ¿no? O sea, poder ser generoso. Y te digo algo, Dios no es deudor de nadie, Dios es maravilloso y Él lo ve, pero sí es cierto que hay una parte nuestra que tiene que perder cuando se trata de dar. Hay una parte nuestra que tiene que perder cuando se trata de ser generoso, pero cuando tú le das a cualquier hijo de Dios, tú se lo estás dando al Señor. Entonces, bueno, con esto nos vamos a quedar aquí hasta el verso, leímos hasta el verso 8. Y dentro de 8 días, ya para terminar, ahora sí, con toda certeza, vamos a estudiar del verso 9 hasta el verso 15. Y bueno, ya les estaremos platicando qué vamos a seguir estudiando o cómo va a seguir este horario y este tiempo. Vamos a darle gracias a Dios, gracias por su enseñanza, gracias por el buen ejemplo en la vida de Gallo. Dentro de 8 días vamos a ver el contraste y vamos a ver el mal ejemplo en la vida de Diótrefes. Aquí es bien importante y quiero nada más así como cerrar con esto, es importante la manera en que Juan, sin hacerlo nunca antes, aquí utiliza el nombre de las personas específicamente y vamos a aprender de esto porque hay momentos donde es importante que sí se contemple, que sí se mencione y que sí se exponga. No siempre, no en todos los casos, pero hay momentos donde si la iglesia corre peligro, es importante hacer la amonestación por medio de una carta tal vez o de esta manera. Y bueno, vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza y nos vemos dentro de 8 días. Señor precioso, te doy muchas gracias, gracias por tu palabra, gracias por la elocuencia de tu palabra, por la armonía que hay, Señor, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento y pudimos ver cómo en Samuel en aquellos tiempos, Señor, tu pensamiento era el mismo que en la tercera carta de Juan, Señor, podemos darnos cuenta de que eres tú, que eres inmutable, que eres quien escribió la palabra, que eres quien integró y quien
dio armonía perfecta a cada uno de los libros de la Escritura. Gracias, Señor, porque también en los evangelios que leímos hoy, en el libro de Mateo, Señor, en el pensamiento del apóstol Juan también, Señor, podemos ver que tú piensas igual todo el tiempo. Solo te pedimos, Señor, que nuestro pensamiento pueda ser conformado al tuyo, que tengas misericordia de nuestra inutilidad, que tengas misericordia de nuestra pequeñez, de nuestra fragilidad, de nuestra debilidad para ser como tú, Señor, y que nos ayudes, que hagas una obra milagrosa, que hagas una obra sobrenatural en nuestro corazón, que nuestro corazón sea verdaderamente moldeado por tus manos, Señor. Lo disponemos delante de ti. Te suplicamos, Padre, que nos enseñes a andar en la verdad, como Gallo, a quien hemos estudiado en esta carta. Te doy gracias por este día, gracias por este fin de semana que vamos a tener, y que el domingo tu palabra pueda ser predicada, Señor, con autoridad, con poder, que el granito de arena que cada uno de nosotros hemos puesto, Señor, para que tu verdad se exponga, Señor, de un fruto de vida en muchas personas, que mucha gente te conozca, y esto nos va a encantar poder verlo, Señor. Te doy gracias por eso en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.